Bien, pues mis hermanos, buenos días. Aquellos que no nos habíamos saludado, que el Señor les siga bendiciendo. Miren, hace 22 semanas, a finales de octubre del año pasado, comenzamos esta serie que se llama Conociendo la voluntad de Dios o cómo conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Iba a ser una serie corta, pero el tema que terminamos hace 8 días, ¿cómo se llamaba el tema? Ser llenos del Espíritu, pues hizo que se hiciera más largo de lo esperado, ¿no? Y en un principio comentamos que íbamos a ver claramente 4 o 5 expresiones de la palabra de Dios que manifiestan cuál es la voluntad de Dios en la vida de todos nosotros. Ya vimos dos. Ya vimos que su primera voluntad es que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y su segunda voluntad como nacidos de nuevo es que seamos llenos del Espíritu. Y una vez que terminemos de ver estas 4 o 5 claras expresiones de la voluntad de Dios, y no solo de verlas, sino que las entendamos y que las vivamos en nuestra vida, a partir de ese momento tendremos discernimiento, claridad para tomar cualquier decisión en su perfecta voluntad. Cuando alguien camina en las verdades de la voluntad de Dios que estamos viendo, cuando alguien es lleno del Espíritu, cuando alguien vamos a ver hoy una tercera, ahorita se las digo, pero cuando alguien vive así en la voluntad de Dios ya expresada en su palabra, comenzará a tener discernimiento para otras decisiones en su vida. El cristiano de a de veras debe querer hacer la voluntad de Dios, pero para hacerla hay que conocerla. Y muchas veces en nuestra vida, pues hay decisiones que de momento no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Un joven, por ejemplo, puede que de momento no sabe qué carrera escoger. Le gusta la química, le gusta la mecatrónica, le gusta la medicina y no sabe qué escoger. En la Biblia no dice, estudia química, estudia la carrera de medicina. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? O alguien quiere casarse y está orando y de pronto no sabe quién es la persona que Dios quiere que con ella se case. ¿Qué tenemos que hacer para conocer la voluntad de Dios en esas cosas específicas? Quizás alguien está por decidir un cambio de casa. Señor, me cambiaré, ¿es tu voluntad? No. O alguien está por escoger entre 2 empleos. Señor, ¿cuál de los dos? Los dos me pagan bien, los dos tienen buenas prestaciones. ¿Cuál es el que tú quieres? El deseo de un cristiano de a de veras es saber la voluntad de Dios y hacerla. La mayoría de los cristianos muchas veces toman la decisión como se les ocurre. Ay, sentí que era de Dios, pero vamos a ver, y lo que estamos viendo estas semanas en esta serie son 5 claras expresiones de la voluntad de Dios, para que una vez vivamos en ellas, tendremos claro discernimiento para otras decisiones cotidianas de la vida. Porque hay cosas en la Biblia que ya está escrita la voluntad de Dios. No necesito ni orar para hacer la voluntad de Dios, necesito venir a la Biblia y obedecer. Por ejemplo, 2 Corintios 6:14, que todos conocemos, es un ejemplo muy clásico. La Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si una persona cristiana, un joven, una joven, se quiere casar y la persona que le interesa no es cristiana, tendrá que ayunar, orar y clamar, Señor, revélame tu voluntad. O tendrá que venir a la Biblia y decir, Señor, aquí está tu voluntad. ¿Qué me toca? Obedecer. Necesito ni ayunar ni clamar a Dios, ya está escrito. O alguien, por ejemplo, quizás está por abrir un negocio y por ahí te encuentras un inconverso que te dice, pues yo me quiero asociar contigo. Yo pongo el capital y tú la mano de obra.
¿Necesitará esa persona orar, Señor, será tu voluntad que me asocie con ese inconverso? No, no necesita orar, necesita obedecer lo que dice la Biblia. No te unas en yugo desigual. No lo hagas, pero es que siento que es de Dios. No, Dios ya dijo, ya está escrito que quiere en esas cosas. Entonces, en la Biblia hay muchas cosas ya claramente expresadas por Dios de lo que quiere que hagamos y de lo que quiere que no hagamos. Pero en la Biblia no está qué carrera debes de estudiar. En la Biblia no está si debes hacer tal viaje que quieres hacer o no. En la Biblia no están tantas decisiones de cada día. Pero para poder tener discernimiento, guía de Dios en mi vida, para tomar decisiones en la perfecta voluntad de Dios, tengo que primeramente que obedecer y atender lo que sí está escrito. Y lo primero que está escrito de la voluntad de Dios es 2 de Pedro 3:9. Para todo el ser humano, la voluntad de Dios es que Dios no quiere que nadie perezca. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está la primera voluntad de Dios y lo afirma también 1 de Timoteo 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, versículo 4, quiere que todos los hombres sean salvos. Y una vez salvo, Dios me empezará a revelar su voluntad. Empezaré a entender su voluntad. Pero una vez salvo, vimos hace 8 días o terminamos hace 8 días cuál es su voluntad. Efesios 5:18. Efesios 5:18. ¿Cuál es su voluntad? Una vez que soy salvo, que sea lleno del Espíritu. Y ahí nos detuvimos 20 semanas porque comenzamos a ver pues que ser lleno del Espíritu es justamente la esposa que se sujeta al esposo como a Cristo, el esposo que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que la cuida, que la santifica, el hijo que es obediente a los padres, los hijos que debemos honrar a padre y madre, el papá y la mamá que deben criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, el empleado que debe sujetarse a sus amos y obedecer como a Cristo, el jefe que debe tratarlos con respeto y que no debe amenazarlos. Todas esas son las consecuencias de ser llenos. Pero hemos visto solamente 2 de las 5. La primera es que Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que seamos salvos. Y la segunda es que seamos llenos del Espíritu, guiados, gobernados, controlados. Vamos a ver hoy la tercera y una cuarta y una quinta. Y cuando de verdad como cristiano, porque lo primero que tiene que suceder es que tengo que nacer de nuevo y tengo que ser lleno del Espíritu y tengo número 3 y número 4 y número 5, que es lo que vamos a ver. Cuando yo camine así, cualquier decisión que tome en mi vida será en su voluntad. Porque soy un cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, porque soy lleno del Espíritu y porque vamos a ver otras 3 más. Claras expresiones de la voluntad de Dios. Veamos la tercera esta mañana, que está en 1 Tesalonicenses 4:2. Es la clara voluntad de Dios para ti y para mí como nacidos de nuevos. Escuchen, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3, ojo ahí. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación.
Hermano, no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Sé lleno del Espíritu y también santifícate delante de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí está la palabra de Dios. ¿Qué quiere de nosotros? Ya sabemos que primero debemos ser nacidos de nuevo, porque sin haber nacido de nuevo nadie puede conocer la voluntad de Dios. Pero número dos, una vez nacido de nuevo necesito ser lleno del Espíritu, guiado, gobernado. Y número tres, Dios quiere mi santificación. ¿Qué significa santificación? Porque esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Mientras no vivamos en santificación, no vamos a conocer más de la voluntad de Dios en nuestra vida. Si la voluntad de Dios claramente expresada no la obedecemos, ¿qué vamos a andar conociendo la voluntad de Dios en otras decisiones particulares de nuestra vida? Vamos a ver esta mañana qué es santificación. La palabra santificación, hagiasmos del griego, fíjense lo que significa: vivir en pureza. Significa apartarse del pecado. Significa apartarse de toda clase de pecado. Significa consagrarse a Dios. Significa apartarnos totalmente para Dios. Dios quiere que nos apartemos totalmente del pecado. Eso es la santificación. La palabra santificación habla de una abstención total de pecar. Esa es la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida si hemos nacido de nuevo. Hagiasmos en su raíz, santificación en su raíz significa apartado. Apartarse, pero también significa apartado. El cristiano es una persona que ha sido apartado para Dios. De hecho, eso significa ser santo. Nosotros servimos a un Dios, ¿qué dice la Biblia? Santo, santo, santo. Y la palabra de Dios dice que nosotros cuando nos convertimos a Cristo somos santos. ¿Quién es un santo? Porque algunos, a mí me tocó aprender de la religión tradicional de la que fui participante por muchos años, de la Iglesia Católica, que me decían que un santo era una persona que quizás vivió una vida ejemplar o hizo por allá un milagro, y entonces cuando mueren por ahí un personaje dice, este es un santo, y le puedes rezar y entonces puedes pedirle que interceda por ti delante de Dios, y entonces eso era un santo. Esa era la idea que yo tenía de lo que era un santo, un intermediario entre Dios y yo. Pero la Biblia es muy clara, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador, un solo, no hay dos, ni tres, ni María, ni San nada de eso. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, un santo no tiene nada que ver con figuras de yeso, con personajes que murieron y vivieron vidas ejemplares y que ahora les podemos pedir. No, un santo a la luz de la Biblia es una persona que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, por lo tanto ha sido apartado para Dios. La palabra santo significa apartado. Por eso Pablo en diversas cartas, miren por ejemplo Filipenses 1:1, cómo se dirigía a la iglesia. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los que, los santos, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Le estará escribiendo Pablo a figuras de yeso, a personas que murieron hace muchos años, o a la iglesia viva por la sangre de Cristo que estaba en Filipos? Pues le estaba escribiendo a las personas que habían nacido de nuevo. Nosotros en ese sentido somos santos. La palabra santos, hagiazo, significa apartado para Dios. Pero una vez que he creído en Jesucristo como mi Señor y Salvador, que su sangre me ha limpiado de mis pecados, Él ya me apartó, ya soy santo. Pero ahora como santo, como apartado de Dios, Primera de Tesalonicenses 4:3 dice cuál es su voluntad en mi vida. ¿Y cuál es? Mi santificación. Ya soy santo apartado para Dios, pero Dios dice, yo quiero que vivas apartado del pecado, porque te he apartado para mí.
Una persona que es santa, que ha sido apartada para Dios, que ha nacido de nuevo, ahora quiere apartarse del pecado. Y la voluntad de Dios, primera de Tesalonicenses 4:3, es que vivamos apartados del pecado, que nos abstengamos de toda clase de pecado, que vivamos en pureza. Primera de Tesalonicenses 4:3 podríamos leerlo así: pues la voluntad de Dios es nuestra pureza. Dios quiere que vivamos de manera pura. Decían por ahí una frase curiosa que pusieron en estos días alguien, no sé si fue alguien de aquí, que decía, Dios no quiere una Semana Santa, Dios quiere una vida santa. Eso es lo que Dios quiere en realidad. Por eso su voluntad es nuestra santificación, que vivamos apartados del pecado. Hermano, quiero conocer la voluntad de Dios. Es tu santificación. Pero quiero saber qué trabajo escoger. Es que no sé. Primero vive lleno del Espíritu Santo, vive en santificación y verás cómo Dios te va a revelar día a día su voluntad en áreas específicas de tu vida. Pero queremos la voluntad de Dios en muchas cosas, pero no vivir llenos del Espíritu y no vivir en santificación. Y este pasaje que de 1 Tesalonicenses 4:2 en adelante habla de 4 áreas fundamentales en las que Dios quiere que vivamos en santidad. Las vamos a comenzar a estudiar ahorita hacia el final de esta enseñanza y continuamos en 8 días. Pero es claro que Dios quiere que seamos santos ¿en qué? Vamos a 1 Pedro 1:14 para recordarlo. Dice, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos los domingos que van a la iglesia. ¿Así dice? Porque aquí todos parecen todos, San José y Santa María, ¿no? Pero la palabra de Dios quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Cuando dice toda nuestra manera de vivir, significa en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos, en todo lo que pensamos. En toda nuestra manera de vivir, dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios quiere que seamos santos, apartados del pecado en toda nuestra manera de vivir. Cualquier cosa, por mínimo que sea, que yo vea que ofende a Dios, algo que voy a ver, algo que voy a hacer, algo que voy a pensar, necesito apartarme. Necesito alejarme de eso vieja manera que ofende a Dios. La Nueva Traducción Viviente de ese mismo texto de Pedro dice, por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo, pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Esa es pues primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios en nuestra vida, nuestra santificación. Cada uno delante de Dios meditemos, hermanos. Es el deseo de mi corazón apartarme de cualquier cosa que por mínimo que sea ofenda a Dios. ¿O somos de los que, ay, qué tantito? No es tan malo. Sí es malo, dicen, pero no es tan malo. Y Dios quiere que nos apartemos totalmente. La palabra habla de apartarnos totalmente del pecado. Eso es lo que Dios quiere, que en todo lo que, y repito, todo lo que hacemos, todo lo que vemos y todo lo que pensamos, si hay algo mínimo de pecado, quitémoslo. Dios quiere pureza. Lo que Dios nos está pidiendo no es imposible. Bueno, sí, sin Cristo. Pero ¿qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy como cristianos tenemos todo para vivir en santidad.
comenzando porque Dios nos dio una nueva naturaleza espiritual. Segunda de Corintios 5:17, hablando de los que realmente han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora como cristianos, escuchen esta verdad. Ahora como cristianos, dice Romanos 8:14, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Fíjense lo que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los cristianos de a de veras, el nacido de nuevo. El pecado, dice, ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La palabra enseñorear aquí, curioeu, significa, fíjense lo que significa, dominar, gobernar. A un cristiano de a de veras ya no lo domina el pecado. A un cristiano de a de veras ya no lo manda, ya no lo gobierna el pecado. Si una persona dice que es cristiana y sigue dominado por algún pecado, es que no ha nacido de nuevo. Así de claro a la luz de este versículo. Porque en el cristiano el pecado ya no lo domina. Antes sí, la Biblia dice que éramos esclavos ¿de qué? Del pecado, y la gente decía, ya no quiero mentir, ya no quiero fallarle a mi esposa, ya no quiero fallarle a mi esposa, ya no quiero, y se esforzaban y a lo mejor la lograban un tiempo, pero caían en uno o en otro pecado. Pero en el cristiano la Biblia dice que el pecado ya no nos gobierna. Ciertamente llegamos a pecar, eso es muy distinto a que te gobierne el pecado. Y si llegamos a pecar, que dice 1 Juan 2:1, que sabemos de memoria, si llegamos a pecar, tenemos un abogado. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo es nuestro abogado delante del Padre. Él es nuestro abogado. Y cuando un cristiano llega a pecar, viene y como dice 1 Juan 1:9, confiesa su pecado. Y como dice Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Pero ya el pecado no me gobierna, ya no me domina, porque el que es dominado por el pecado, ¿qué hace? Practica el pecado. Y el que practica el pecado, ¿de quién es? 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Si una persona que se dice cristiana practica el pecado, sigue dominada por un pecado, pasan los meses y los años y dices que este pecado, sí me domina, a la luz de Romanos 6:14, esa persona no ha nacido de nuevo. Porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Aunque esa persona haya sido bautizada, aunque esa persona haya sido fundadora de la iglesia, aunque esa persona haya sido pastor, predicador, si el pecado se enseñorea de su vida, es que no ha nacido de nuevo. Porque ahí es donde se confunden muchas veces personas. Un día me encontré a un amigo y me dice, oye, ¿te acuerdas de fulanito que iba allá a la iglesia donde íbamos en tal lugar? Sí, ya no es cristiano. Dice, no, ya perdió su salvación. Le dije, no, mira, le digo, ¿por qué? Dice, anda de adúltero, anda así y anda, pero dice años regresó a su vida de pecado de antes. Dice, entonces ya no es cristiano. Entonces le dije, no, mira, ni una ni la otra, ni perdió su salvación, ni dejó de ser cristiano. La realidad es que nunca lo fue. Porque en el cristiano, Romanos 6:14, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ya no. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro 1:15, por eso Dios nos dice, la palabra de Dios, que seamos santos como aquel que nos llamó, dice, también vosotros sean santos en toda su manera de vivir. Por eso 1 de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es ¿qué? Nuestra santificación. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Apártate del pecado. Apártate del pecado. Hoy en Cristo puedes. Si has nacido de nuevo, tienes todo para la victoria. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Jesucristo, siervos de Jesucristo, esclavos por amor. Él ya pagó con su sangre, no solo para limpiar nuestros pecados, sino que ahora nos ha dado la victoria sobre el pecado. Eso es la santificación, cada vez más y más alejados del pecado.
A mí hay personas que de pronto me dicen, hermano, es que sabe que en este tiempo que vivimos es muy difícil dejar de pecar. Es que este tiempo está la tentación más fuerte que antes. Es que, miren, no, es que no, cierto, el mundo entero está bajo el maligno, las tentaciones están a la orden del día. Pero fíjense, un día me decía una persona, una mamá, hace algunos años me decía, dice, le voy a contar algo, dice, mi hijo, yo creo que mi hijo es el más bueno, es un pan de Dios, dice mi hijo. Pero su hijo había caído en pecado de fornicación. Y entonces me decía la mamá queriendo justificar, es que la culpa no es de mi hijo. Dice, mi hijo va a la escuela y las muchachas se le avientan, pastor. Entonces no es culpa de mi hijo, es que tiene más tentaciones, por eso cae, porque se le avientan las mujeres. Entonces yo solo le leí un versículo muy claro que es 1 Corintios 10:3. Escuchen lo que dice y va para todos nosotros. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis, ¿qué? Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por fuerte que sea la tentación, podemos resistir. Dios siempre da la salida. En otras palabras, este versículo dice, no hay pretexto para caer en el pecado. Si caímos es porque estábamos débiles espirituales, es porque dejamos de orar, quizá dejaste de congregarte, quizás has dejado de tener una comunión diaria con Dios, con su palabra, pero siempre hay una salida. Dios no permitirá una tentación más allá de lo que podemos soportar. Si caímos es porque quisimos. Pero es muy clara la palabra de Dios, no hay ninguna tentación imposible de resistir. Déjenme les leo este pasaje en dos versiones. La traducción lenguaje actual dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Hay gente que dice, no, es que no, mis tentaciones, esas sí están fuertes. Nadie ha pasado las tentaciones que yo. No, dice la Biblia, las tentaciones que ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios. Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Siempre hay una salida. A veces la salida es como José, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo ante la tentación? Corrió. A veces esa es la salida. Dice la Nueva Traducción Viviente, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Se dan cuenta? Por fuertes que sean las tentaciones, siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Es que pastor no sabe, es que lo que yo pasé, ni Cristo. La Biblia dice que Él fue tentado igual que nosotros en todo, pero sin pecado, dice la Biblia en Hebreos. Pero Él fue tentado, todos somos tentados, pero en Cristo tenemos la salida, siempre hay una manera de salir. A veces si es la tele, si es el internet, es muy fácil. Si el internet es una tentación, apágale. De verdad, si la tele hay un botón rojo, le apagas. Si hay una persona que te está coqueteando, hay siempre manera de salir. Ninguna tentación es tan poderosa como para que no la resistamos. Eso dice la palabra de Dios. No hay pretexto para no vivir en santidad, bíblicamente. Por eso Dios no nos está pidiendo un imposible en 1 Pedro 1:15 cuando nos dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Por eso la voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 4:3, es nuestra santificación. El cristiano de a de veras. Ese es el punto central. El cristiano de a de veras cada día se aparta más y más del pecado. Ya hemos sido justificados en nuestra conversión, ya se nos declaró santos, pero ahora el cristiano vive en un proceso que se llama santificación. ¿Qué estamos esperando? La glorificación.
Es decir, que un día este cuerpo, si ya estamos muertos, pues Dios nos dé uno glorificado. Si estamos vivos, este cuerpo se queda por acá y Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Mientras tanto, estamos en un proceso de santificación. Eso diferencia a un cristiano del mundo. El cristiano sí puede vivir más y más en santidad. El cristiano sí tiene la victoria en este mundo. Dice 1 Juan 5:4, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, dice la palabra de Dios. Hoy en Cristo podemos. Por eso Hebreos hace una aseveración muy clara y muy contundente. Hebreos 12:14 dice, sigan la paz con todos y la santidad, ¿qué? Sin la cual nadie verá al Señor. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad es la que solo el nacido de nuevo puede vivir. Esa santidad es la que solo el cristiano puede vivir. Ahora el cristiano quiere agradar a Dios en toda su manera de vivir. Ahora el cristiano, más aún, hermanos, fíjense esto, más aún sabiendo que Cristo viene pronto, más aún el cristiano se quiere santificar. Así lo dice primera de Juan 3:2, cuando dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuándo se va a manifestar lo que hemos de ser? Cuando venga Cristo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué va a pasar? Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. ¿Cuántos creen esto? Bueno, aquí dice qué va a pasar con los que creen esto. Versículo 3. Y todo aquel, escuchen, no dice casi todos, la mayoría. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? ¿Hacer? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si tú tienes esa esperanza que Cristo viene, se va a manifestar, viene por su iglesia, ¿qué vas a hacer? Te vas a purificar, vas a vivir apartado del pecado, vas a decir, no vale la pena caer en ese pecado, yo estoy esperando a mi Rey y Señor. Yo lo estoy esperando, quiero agradarlo porque yo tengo esta esperanza, esta confianza de que Cristo viene por su iglesia. Es lo mismo que dice 1 Tesalonicenses 4:3, su voluntad es nuestra santificación. Llego a pecar, ¿qué tengo que hacer? 1 Juan 1:9, confesar mi pecado inmediatamente. No esperes un día, 20 días, 30 días. Estoy esperando para arrepentirme. En el momento que el cristiano peca, en cualquier lugar puede doblar sus rodillas y decirle, Señor, perdóname. Y repito, como dice Proverbios 28, el que confiesa su pecado y se aparta. ¿Qué hace el cristiano? Se aparta. En el mundo a la gente le remuerde la conciencia. Hay gente, ay, ¿cómo hice esto? Ay, me arrepiento. Y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. No se arrepintió, le remordió la conciencia, pero el que se arrepiente se aparta. Y con la gracia de Dios podemos fortalecernos. Por eso dice Efesios 6:10, si no me equivoco, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay pretexto, mis hermanos. Es que soy muy débil. Todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Es que donde voy es la tentación bien tremenda. Daniel vivió en un lugar lleno de brujería, de hechicería, de pecado, de homosexualidad, de maldad, y se mantuvo limpio delante de Dios. Porque en Cristo podemos. Entonces, ¿es clara cuál es la voluntad de Dios? La tercera voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahora, en ese mismo pasaje de 1 Tesalonicenses 4:2 nos da 4 áreas importantes en las que debemos santificarnos. No son todas, pero son fundamentales. Vamos a leerlo. 1 Tesalonicenses 4:2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Pues la voluntad de Dios es ¿qué? Nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, nuestra ¿qué? Santificación. Y comienza a hablar de la primera área en la que debemos santificarnos. Y dice ahí primeramente, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Ahí está la primera área.
Es la que vamos a comenzar a ver hoy. Espero que terminemos hoy. Segunda área, versículo 4. Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ya la veremos. Tercera área, versículo 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. También ya la veremos. Y cuarta área, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador, como ya lo hemos dicho y testificado. También ya lo estudiaremos, y este pasaje termina remarcando la orden inicial, versículo 7, pues Dios no nos ha llamado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Bien, comencemos en 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Cuál es la primera área en la que Dios quiere que vivamos en santidad? Que nos apartemos ¿de qué? De fornicación. Así vamos a hablarlo con toda claridad. La palabra fornicación, ya la conocemos, la hemos estudiado, es la palabra griega porneia. Y fornicación se refiere a cualquier acto sexual fuera del legítimo matrimonio. Lo que me digan que sea una relación sexual fuera del legítimo matrimonio entre un hombre y una mujer es fornicación. Lo que sea, ahí cualquier, desde homosexualismo, unión libre, etcétera, etcétera, cualquier relación que no sea de un esposo con su esposa legítima es fornicación. ¿Y qué debemos hacer respecto a la fornicación? Apartarnos, dice la palabra de Dios. La palabra apartarse, apejomai en el griego, significa restringirse, abstenerse totalmente, apartarse, salir, marcharse, retroceder. Todo lo que tenga que ver con fornicación dice apártate, sal, retrocede, no te acerques, aléjate. En el pecado sexual no hay de otra. Hay que alejarse, hay que apartarse, hay que restringirse, hay que abstenerse. Sálganse, huyan. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:18 decía muy claramente, ¿huid de qué? ¿De qué debemos huir? Vean que no dice enfrenten la fornicación. Decía un amigo, yo puedo andar en la lumbre y no quemarme, y puedo ir a un antro y no me quemo porque estoy fuerte espiritualmente. No, no, no. Ahí lo que tienes que hacer, ¿qué es? Huye, huye, apártate. Es lo mismo que nos dice 1 Tesalonicenses 4:3. Huye de toda situación física o un programa de televisión o algo de internet. Todo lo que tenga que ver con algo de una relación genuina, con el genuino matrimonio que es un hombre y una mujer, toda otra relación sexual es pecado. Sea física o también con nuestro pensamiento. Acuérdense que Cristo decía en Mateo que si alguno ve a una mujer para codiciarla, ¿qué decía Cristo? Ya adulteró en su corazón, o sea, con el pensamiento pecamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Huir, alejarnos de cualquier situación que me pueda tentar en el área sexual. Hace muchos años teníamos un compañero en una iglesia y se nos había enseñado muy claramente con la palabra de Dios, pues que al evangelizar tuviéramos mucho cuidado de que un hombre pues no lo haga con una mujer solos, ¿verdad? O viceversa, una mujer no quiera evangelizar ahí solos a un hombre. Y entonces este amigo llegó y dijo, no, ¿sabe qué? Que conocí una chica espectacular, pero ya casi se convierte. Es más, dice, me comprometí, todos los días le voy a ir a compartir la palabra a su casa. Vivía ella sola. Entonces le dijimos, no, ¿qué haces, fulano? No les digo el nombre, ¿no? ¿Cómo? No, no vayas, mejor mira, dile a la hermanita tal o dile a fulana. No, dice, yo siento que es de Dios, dice. Y con esa se la sacan muchos, ¿sí o no? No, es que siento que es de Dios. Ya con su siento que es de Dios, mis hermanos, terminó en fornicación. El espíritu está presto, ¿no? Pero la carne es débil. Por eso Cristo dijo, velad y orad. ¿Evangelizar es malo? No, pero se expuso de una situación tal que cayó en pecado. Por eso 1 Tesalonicenses 4:3 dice,
Apártense, absténganse, huyan, corran. Que te digan que eres no sé qué, pero tú huye, corre de cualquier situación que te pueda llevar a algo inmoral, algo fuera del matrimonio. Quiero que noten que la Biblia no dice que el sexo es malo. Y eso debemos enseñarle a nuestros hijos. Yo siempre les digo, porque luego me dice, pastor, a veces hay niñitos aquí en la iglesia. Aquí están técnicamente ya mayores de 8 años. En la escuela les están enseñando esto del sexo, pero mal y con maldad. Qué mejor que nosotros les digamos, mira, el sexo es algo maravilloso que Dios diseñó. La Biblia dice que es valioso. ¿Dónde lo dice? Hebreos capítulo 13, versículo 4. Fíjense lo que dice. Primero que dice honroso. ¿Qué significa honroso? ¿Se acuerdan? Es una palabra griega timios que significa muy valioso. Algo muy valioso y hermoso. ¿Qué es algo muy valioso y hermoso? Dice el matrimonio. Dos cosas que son muy hermosas y valiosas. ¿Cuáles son? El matrimonio y número 2, ¿qué? El lecho sin mancilla. Dice la Biblia que el matrimonio es algo muy hermoso y muy valioso, pero también dentro del matrimonio dice que el lecho sin mancilla. La palabra lecho, así está en el griego, es la palabra griega koites, de donde viene coito, y coito significa relación sexual, y la palabra mancilla significa sin mancha. En este caso dice, vamos a parafrasearlo, honroso en todo sea el matrimonio y las relaciones sexuales dentro del matrimonio puras. La palabra sin mancilla, amianto, significa puras. ¿Ya vieron? Es algo bueno. ¿Quién es el que distorsiona todo? Satanás. Entonces, el sexo es algo hermoso y hay que enseñarle a nuestros hijos en el matrimonio. Ora desde este momento para que Dios, ¿verdad? Tú sepas en su momento la voluntad de Dios con qué mujer te vas a casar o a tu hija con qué hombre te vas a casar. Ora, porque es algo hermoso, no es un tabú, no es un tema que nadie debe hablar en el hogar, es algo hermoso dentro del matrimonio. Entonces, cuando nos dice 1 Tesalonicenses 4:3 que nos apartemos de fornicación, no está diciendo que el sexo es malo, está diciendo que cualquier relación sexual fuera del matrimonio es pecado, y de esas, entre más lejos, mejor. Tenemos que apartarnos porque Dios quiere que vivamos una vida pura, apartada del pecado. Y el área sexual es un área especialmente donde este mundo nos bombardea. Tú puedes ver un anuncio de un medicamento para la gastritis y te ponen una chica sensual o un chico sensual. ¿Sí o no? ¿Qué tiene que ver el estómago ahí? Pero el mundo está preparado porque el mundo entero, 1 Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces de repente estás viendo tu documental ahí en la tele bueno, ahora en el YouTube, tú puedes estar viendo, a menos que lo pagues, tú puedes estar viendo algo muy bueno, un documental, a lo mejor una predicación, y de repente te meten un comercial ya. ¿Se han dado cuenta? Te lo meten, pero lo bueno es que le puedes adelantar. Le das clic o le avanzas. Pero debemos tener cuidado. Cuando Dios nos dice apártate, evita cualquier situación que te pueda llevar a pecado sexual. ¿Será apartarse de fornicación evitar ver una película que yo sé que tiene contenido que no agrada a Dios? Miren, hay películas que dicen clasificación A y ya tienen muchos elementos de fornicación ahí. Aunque no pasen una relación así abierta y crudamente, de pronto ya en muchos programas de televisión te ponen que las relaciones entre hombres y hombres son normales. Hay caricaturas que ya empiezan a insinuar que un gatito está con otro gatito, empiezan a meter porque la homosexualidad entra dentro de la fornicación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos. ¿Qué vas a gastar 30 pesos en la entrada del cine más 50 de palomitas en ver esa película si no te edifica, si tiene contenido que sabes que no agrada a Dios? No, hermano, es que usted es legalista. No, yo les digo lo que dice la Biblia. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor.
apártense de la fornicación. Todo aquello que pueda llevar a que yo caiga en un acto físico o mental, porque con la mente puedo pecar. Insisto, la palabra de Dios es muy clara cuando Cristo dijo que mirara a una mujer para adulterarla. Y en ese anuncio de la gastritis, no sé cómo se llama el medicamento para la gastritis, ¿cómo se llama ese que? Omeprazol, ¿no? Y para la gastritis y te ponen ahí una modelo. Entonces, no lo veas, hay que apartarnos, hay que huir. El mundo está diseñado para llevarnos al pecado. Y qué interesante que la palabra de Dios diga que la voluntad de Dios es nuestra santificación y comience primero con el tema sexual. Apártense de fornicación. Dios sabe que es un área donde se nos va a bombardear por todos lados. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. No podemos coquetear con el pecado. No podemos decir que tanto es tantito. Ay, no es para tanto. La Biblia dice: apártate, huye, abstente totalmente. No te da ni siquiera el mínimo indicio de que, bueno, te puedes acercar, pero poquito, nada. ¿Qué tan lejos debo estar? Lo suficiente para no caer en pecado, ni de acción, ni con el pensamiento. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Por eso Efesios 5:11 dice la palabra de Dios que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Por eso dice 1 Corintios 6:9, hablando de los que no van a entrar al reino de los cielos, ¿quiénes están? Los fornicarios. Un fornicario es aquel que practica cualquier acto inmoral, sexual, fuera del matrimonio, el que me digan. Entonces es clara la palabra de Dios. Mateo 5:28, que hace un rato quería yo citar. Cristo dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y se acuerdan cuando vimos la serie de los 10 mandamientos, la fornicación es parte del adulterio, o el adulterio es parte de la fornicación. Entonces es clara la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es nuestra santificación. No es cosa menor lo que Dios nos está pidiendo. Aquí está su voluntad expresa. Esto es lo que no tienes que orar y ayunar. Señor, ¿será tu voluntad que no peque? No, mi voluntad claramente sí es que te apartes de todo pecado, de la fornicación. Esa es la voluntad. No tengo que orar en ese sentido, ya está escrito. Tengo que orar para que me fortalezca, pero no para saber si es bueno o malo. Una vez se me acercó una persona y me dijo, eran cristianos los dos, o decían que eran cristianos, y vivían en unión libre. Entonces nos decía, pero es que nosotros creemos que no es pecado porque nos amamos, porque ya le dijimos a Dios, y Dios sabe, y un día nos vamos a casar. Entonces yo le dije, bueno, pero mira, aquí está, la voluntad de Dios es que te apartes de fornicación. ¿Qué tienes que hacer? Sepárate. Mientras no te cases, apártate. No, pero ya el año que entra nos casamos. Bueno, de aquí a allá vas a vivir en una práctica de pecado. Aquí dice la Biblia, apártate de fornicación. Es clara la palabra de Dios, no deja lugar a ambigüedades. Oye, pero quizás una persona que nada, apártate de fornicación, es lo que dice la palabra de Dios. Se dan cuenta cuando comencemos a caminar llenos del Espíritu en santificación, estaremos en camino a conocer la voluntad en otras muchas áreas de nuestra vida que no están literalmente escritas. Cuando comiences a caminar lleno del Espíritu en santidad y las otras 2 o 3 claras voluntades de Dios que vamos a ver en unas semanas, vas a ver que lo que decidas va a estar en la voluntad de Dios, porque vas a estar tú en su voluntad. Pero esta es la palabra de Dios. Él dice que su voluntad es que nos apartemos de fornicación. Esa es la santificación en la que quiere Dios que vivamos. No hay de otras. Repito, ¿se acuerdan de José? Vamos a recordarlo muy rápidamente. ¿Qué hizo José? Vamos a recordar Génesis 35, 9:7. Y recuerden, José no tenía 1 Tesalonicenses 4:3, pero sí conocía al mismo Dios que la escribió. Entonces conocía esas verdades. Entonces dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Para los que creen que las chavas de hoy son aventadas, esto sucedió hace más de 4,000 años y miren cómo eran.
O sea, directito, no le dijo, oye, me gusta. No. Directo, directo. ¿Y qué hizo José? Versículo 8. Y él, ¿qué dice? No quiso. Personalmente dijo, no, yo no quiero. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado a ti por cuanto eres su mujer. Y miren la clara convicción que tenía en su corazón José. ¿Cómo pues haría yo qué? Grande mal, no es un pecadillo, no es una canita al aire, no es que tanto es tantito. Dice la palabra de Dios, ¿cómo yo haría este grande mal? Y pecaría contra Dios. La mujer que dijo, ya lo voy a dejar de molestar. No, versículo 10. Hablando ella a José cada día, José, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, no había nadie de los de ahí en casa, y ella lo agarró por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella, ¿y qué hizo? Huyó. Qué interesante, hizo lo que dice 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. José conocía al mismo Dios que nos dejó aquí en la palabra. Ya nosotros lo tenemos claramente escrito para que, bueno, José podríamos decir, José pues no tenía la palabra de Dios escrita como la tenemos hoy, pero él huyó. Él hizo la voluntad de Dios. Él sabía, primera de Tesalonicenses 4:3, él sabía que la voluntad de Dios era su santificación y huyó. Ahora, ahí con José sucedió algo interesante. No siempre que hagamos la voluntad de Dios, veremos su bendición inmediatamente. ¿Qué pasó con José? A la cárcel, acusado falsamente. La mujer lo acosó. Ahora que está de moda esto, de que se da a conocer mucho los acosos. La mujer lo acosó, pero la mujer lo acusó de que él fue el que la acosó. Entonces ahí llegaron y lo metieron a la cárcel. Entonces, escuchen esto. A Dios. No siempre que hagamos la voluntad de Dios veremos su bendición inmediatamente. Quizás por hacer la voluntad de Dios hasta te va a ir mal aparentemente. Pero ya sabemos Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cómo le ayudó a José? O sea, ahí en la cárcel Dios lo bendijo. Y después, ¿hasta dónde llegó José? Pero hizo la voluntad de Dios. De manera inmediata pareció irle mal, pero Dios estaba con él, dice la palabra de Dios, porque él hizo su voluntad. Y la voluntad de Dios, vamos a terminar por hoy. La voluntad de Dios, primera de Tesalonicenses 4:3, es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Con el pecado sexual no se juega. Necesitamos, Marcos 14:38, velar y orar, que no entremos en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mis hermanos, si no hacemos la voluntad de Dios que ya conocemos escrita, ¿qué vamos a andar queriendo hacer? ¿Su voluntad? ¿O qué vamos a andar sabiendo su voluntad si no andamos en lo ya escrito? ¿Cómo vas a saber su voluntad? ¿Con quién casarte? ¿Qué carrera? ¿Qué decisión? Si no andamos caminando llenos del Espíritu. Si no estamos caminando en santidad. Caminando en esa su voluntad ya escrita, Dios nos comenzará a revelar su voluntad en áreas específicas de nuestra vida. Vamos a terminar aquí orando y continuamos en 8 días. Padre, tu palabra es muy clara en el tema de tu voluntad esta mañana. Tu voluntad para todo cristiano, para toda cristiana, es nuestra santificación. Que vivamos apartados del pecado. Tu palabra dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Tu palabra manda que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Quizás aquí hay varios que quieren conocer tu voluntad en tantas áreas de su vida,
Tu palabra nos enseña que comencemos a hacer lo que ya está escrito. Ya está escrito que quieres que seamos santos, que tu voluntad es nuestra santificación. Tu palabra no dice qué carrera estudiemos, tu palabra no dice con quién casarnos, pero tu palabra sí dice que tu voluntad es nuestra santificación. Yo te pido que tu palabra, que tu Santo Espíritu haya hablado a la vida de cada uno de nosotros. Tú quieres de tus hijos santidad. Hoy tenemos en Cristo todo para vencer el pecado. Hoy tenemos en Cristo el poder, la victoria sobre el pecado que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre Celestial, que fortalezcas nuestra vida. Ninguna tentación que se nos presente será imposible de resistir, porque tu palabra dice que tú darás la salida para que podamos soportar. Pongámonos de pie, hermanos, y meditemos cada uno delante de Dios. ¿Cómo está nuestra vida? Él quiere pureza. Él quiere santificación en nuestras vidas. Recordemos que el pecado justamente fue el que llevó a Jesucristo a morir en nuestro lugar. Si hay alguien esta mañana que nos escuche por internet o en este lugar, que se ha dado cuenta que ha vivido apartado de Dios porque vive en el pecado, hoy quiero darte una buena noticia. Jesucristo murió en tu lugar por tus pecados. Él ya derramó su sangre en la cruz del Calvario. De tal manera que todo aquel que arrepentido pone su fe en Jesús, Él le perdona y le da vida eterna. Aunque tu pecado fuere como la grana, dice Isaías 1:18, va a ser emblanquecido como la blanca lana, como la nieve, dice la palabra. No importa qué tan grave es tu pecado, si hoy te arrepientes y te apartas, poniendo tu fe en Jesucristo, Él te perdona y Él te limpia. Es tan grave el pecado que no se nos olvide que Cristo fue molido por nuestros pecados. No echemos a la ligera esta voluntad de Dios. Él quiere que vivamos apartados del pecado. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.